También es una tendinitis crónica, cálcica, pero a su vez está inflamada, o sea, tiene una bursitis, ¿no? Y se está acumulando líquido. Ahí tiene bordes irregulares. Bordes irregulares. Se hace el Doppler y solamente es un proceso inflamatorio crónico. La tenosinovitis, también por lesión líquida en la periferia de los tendones. Este es un corte, digamos, transversal. Este es el tendón y esto es el líquido. Por ejemplo, lo que le comentaba en la tendinitis Quervain, ¿no? Uno va a encontrar bulto. Va a haber un bulto, pero cuando se hace la ecografía, el tendón está ahí y lo que ha aumentado el volumen es alrededor del tendón, por el inflamatorio. Uno hace la ecografía Doppler y que va a encontrar algunos vasitos por acá, un vasito por acá, pero acá adentro no. Simplemente porque este es líquido y en el líquido no hay vasos, los vasos están en el tejido, ¿no? Y simplemente el tendón. Entonces, este es una tenosinovitis o siquiera tendinitis. Un caso es la tendinitis Quervain. Este es el corte longitudinal, ¿no? El tendón y el líquido que está por fuera. La ruptura del tendón, como les comentaba, hay una ruptura parcial. Este también es súper espinoso, ¿no? Acá hay una solución de continuidad. Pero ahí se rompió más, ¿no? Este es el tendón de Aquiles. ¿Qué pasa si yo le digo al paciente que el pie, los adelante para atrás? Puede llegar un momento que alguna fibrilla está y de repente mueve el pie y se separa más. Entonces se hace evidente acá, se ha abierto. Este pedacito está aguantando, pero aquí ya se paseó, ¿no? Entonces es una ruptura parcial del tendón, le faltó una N, el tendón de Aquiles. Y esto es otro caso, pero aquí ya se rompió todo. Acá está el tendón, y acá está el tendón, y acá está roto. Tendón de Aquiles. Frecuentemente el deporte los que se rompen son los maratonistas. Otros que se rompen son los soldados, cuando salen a hacer marchas. Porque no hacen hacer marchas o hacen trabajo de campo, y vamos a caminar 30 o 40 kilómetros. Más la mochila, más el arma, más lo que pueda estar llevando. O sea, con todo ese sobrepeso, con todo ese sobrepeso y tener que caminar por 40 kilómetros, al final fuerzan y puede haber rupturas de... Doctor, disculpe, la ruptura de tendón, ¿eso se debe mayormente al bastante esfuerzo físico que hace una persona? Generalmente los traumatólogos o los de terapia física dicen al estrés. Los atletas, por ejemplo, que corren o sea, bastante, juegan deportes pesados. Los pesistas, Los que hacen los peleas de pesas, ¿quiénes más? Los estivadores de la parada, los superchoros que cargan sacos de 100 y a veces cargan 200 kilos. Entonces cargan un saco de 150 kilos y tienen que subir a la balanza, ¿no? Suben a la balanza y todo el sobrepeso en un tendón, y de repente... que no... La parte negra es la ruptura. La parte negra es la ruptura. Y la parte blanca es el tendón. Este es toda la parte del labio. Este es el tendón, el proximal y este es el tendón distal. Y esto se separado. Eso lo puedes estar señalando lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un corte, agarran la pinza y... Ahí se ve clarito. ¿Y qué pasa cuando unen dos tendones? ¿Se acuerdan? Es una tenorrafia. Sí, se agarra. Y lo otro es, le ponen tu bote y eso, pues, porque si va a estar ahí y va a estar caminando. Pero eso va a llevar un proceso bastante largo en lo que es terapia física y rehabilitación. No, después es fácil, preferible, porque en lo otro así tú no puedes caminar, no todo. Y lo otro hacer ejercicio, de terapia física y rehabilitación. En el desgarro del ligamento es diferente, ¿no? Por ahí. Profesor, ¿en la bursitis se evacúa o solo tratamiento? Primero farmacológico, tratamiento antiinflamatorio. Y luego ejercicio de terapia, por ejemplo en el caso del hombro, ¿no? Haces la arañita
cuando ustedes hablan con los pacientes, traten de hablar en el lenguaje del paciente. No hacer como una vez una interna está examinando al paciente, por favor señor, póngase el decúbito ventral. Como yo estaba a su lado, yo era R1, entonces, no, digo, que se ponga el decúbito supino. Y el paciente nos mira, ¿qué estarán hablando? Solamente para tener la anécdota, ¿no? Hay un equipo de guardia que entra y un equipo de guardia que sale en emergencia. Entonces, uno reciente le pregunta, ¿qué tal la guardia? Pesadísima. Había un accidente, han traído 5 pacientes. Hay 2 muertos y hay 3 tibios. O sea, se están enfriando. 3 tibios. De los 3 tibios, 2 han subido a sala. Pero resulta que sala operación está en el primer piso. ¿Cómo han subido? ¿Ves el lenguaje que sirve mucho? 2 han subido a sala. Y el otro está en el tópico. Ya. ¿Qué hacen en el tópico? Lo están suturando. Pero piña, 3 internos. Uno ha entrado a ayudar en sala de operaciones. El otro está atendiendo en triaje. Y el otro, ese compadre está cigoteando desde que ha llegado. Te recuerdo usted que por biología, huevo o cigote son sinónimos. Pero somos elegantes, ¿no? Les ha estado cigoteando. Entonces nadie entiende. Por eso no cigoteo. Y así por el estilo, hay un lenguaje que se llama el metalenguaje, el médico. Es una jerga técnica, no es una jerga del concepto, es una jerga técnica. Ustedes no dicen ecografía, dicen eco. Decían con miedo las palabras. Pero si es ultrasonografía, ya eso no es muy largo. Mejor eco, chiquito. Si le van a hacer una flebotomía, hazle una flebo. Si le van a hacer una tomografía, ¿cómo dicen ahora? Taquéalo. Oye, ya taquearon tu paciente. A nosotros antes taque era meter un golpe por abajo. Ahora no, taquear es tomar tomografía. Es un lenguaje que usan los internos, más que todos los internos. ¿Y ya taqueaste a tu paciente? No, sí. Entonces, nosotros tendemos a acortar las palabras. ¿Y por qué tendemos? Por la premura. O sea, uno no puede hablar, ¿no? Entonces simplemente habla, ¿no? ¿Qué pone en la historia? Amén, ¿no? ¿Qué cosa? Aparente buen estado de nutrición. Como lo otro, lo técnico, lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. Hubo un interno que vino de México y la historia clínica lo hizo en una sola hoja. Yo soy de San Marcos. En San Marcos nosotros nos dan una lista y hacemos como 7, 8 páginas de historia clínica. Él lo hizo en una sola hoja. En San Fernando venía inclusive una guía, ¿no? Él lo hizo. El problema fue cuando le puso la terapéutica, ¿no? Y cuando él pasaba la visita decía 1, 2, 3, ok. 4, no. O sea, había reducido la terapéutica así. A partir de ahí le pusieron el interno ok. O sea, el paciente, evolución, ¿no? ¿Cómo está el paciente hoy día? Paciente, ok. Terapéutica, ok. Y el paciente, ok, el interno, ok, lo jalaron. Entonces, esa vez había el repechaje en el fútbol. Como iba a repetir el internado, entonces le cambiaron de chapa. Ya no era el interno ok, sino era el interno repechaje. Rarísimo porque a nadie jalan el internado. A nadie, es algo que falte, es algo grave, ¿no? Pero a nadie jalan. Pero a él sí lo jalaron. ¿Por qué? No se acostumbró a hacer la historia clínica. Él simplemente, o decía la enfermera, pone el 1, 2, 3, no, el 4 quítale. La enfermera dijo, ¿qué manera de terapéutica había que cambiar? Bueno, chicos, les voy a leer, no les voy a leer, les voy a dar la orientación para el examen, son 20 preguntas. Les voy a mencionar definición de ecografía, una, dónde se produce el efecto piezoeléctrico. Para que tengan una idea, ¿qué traductor vamos a usar en un estudio de úlceros anexos? Luego viene, ¿qué traductor usamos en ecografía de hígado? La otra es 2 imágenes y me tienen que decir cuáles son sus características.
¿Puedes repetirlo? No, ya estamos en el examen. ¿Cuáles son los signos de la esteatosis hepática? Excepto, no vamos a poner pues, aumentado de comunidad, ¿por qué poner excepto? En la cirrosis hepática observamos los siguientes signos, excepto, nuevamente, el tumor hepático maligno muestra, ¿qué muestra? ¿Qué vamos a ver? ¿Cuáles son los signos? En la agenesia vesicular, o sea, cuando no se forma la vesícula, ¿qué vamos a ver? La ecografía de litiasis vesicular muestra, excepto, los miomas observados por ecografía según su localización son, ya lo hemos visto en el pasado. Para una mejor evaluación de la patología prostática se indica realizar ecografía. ¿Qué tipo? ¿Cuáles son las indicaciones de la ecografía transrectal? Excepto en la colititis calculosa se observa cálculo que produce. ¿Qué cosa produce ese cálculo? En la colititis aguda vemos en ecografía, en la colititis crónica vemos en ecografía. ¿Qué parece realmente con la colititis aguda? Esta es colititis crónica. Y la penúltima es sobre el pólipo vesicular. ¿Qué se ve en un pólipo vesicular? Y la última es, en la ecografía transvaginal se observa el endometrio en la fase secretora. ¿Cómo la vemos? El examen es fácil, pero en lo más fácil se equivoca. 20 preguntas. Estoy dejando esta clase que no va a entrar. Ya como les había prometido, solamente entran los conceptos que hemos realizado en las 3 primeras clases. Quiero verificar si está en el escritorio. Sí está en el escritorio. Entonces, copien la clase. Es bonito esto porque realmente nadie hace ecografía de parte blanda. Y por tanto nadie enseña tampoco ecografía de parte blanda. Nosotros de alguna manera contactamos, se me fue el nombre, de un español que es el campo de ecografía de piel. Más que todo porque habla castellano, hay otro campo que es norteamericano, pero no lo íbamos a entender. Y lamentablemente empezó la pandemia y ya no pudo venir, ¿no? Así que, pero tiene un libro de ecografía de piel muy bueno. Y lamentablemente ya después ya no tiene múltiples compromisos. Ocurre como el doctor Pedrosa. Pedrosa tiene libros de ecografía. Se le invitó, pero esa vez hubo la epidemia de cólera y no vino. Y lo que íbamos a ir a España, en España no nos querían recibir porque temían que nosotros llevemos en cólera, ¿no? Así que preguntas hasta acá. Pregunten lo que quieran. Todo lo que ha dicho va a ser un Doctor, ¿cuál es ¿Cómo ha sido? El último no sé cuál. ¿Te refieres a las preguntas que he hecho? Imagino que lo dirán a la... No, Yo creo que sí. en la ruptura muscular, por favor. en la ruptura muscular, el hematoma, ¿hay que evacuarlo o solamente en tratamiento? Todo hematoma generalmente tiende a... Se reabsorbe. Sí. Porque peor, tú tienes hematoma, metemos no, jalamos y le metemos y lo volvemos a absceso. Entonces empeoramos la cosa. La lista, chicos. ¿Listo? ¿Ninguna pregunta sobre el examen? El examen está fácil.